Bueno, hoy estamos en la siguiente parte del estudio del libro de Doctrinas que Dividen, de Lutzer, y hoy toca el tema de ¿es Cristo verdadero Dios? Esta sería la pregunta que el día de hoy vamos a estar reflexionando por medio de ver la historia del cristianismo a través de los concilios. ¿Es Cristo verdadero Dios? En la sesión pasada, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos cómo en el concilio de Nicea se llegó a la conclusión de que Cristo era realmente 100% Dios. Pero ahora vamos a analizar su contraparte. Si Cristo es realmente 100% Dios, ¿eso quiere decir que Cristo entonces no puede ser 100% hombre? Si Cristo es 100% Dios, entonces Cristo no puede ser 100% hombre. Esta es otra interrogante que nuestros hermanos de la antigüedad tuvieron que contestar a la luz de las Sagradas Escrituras. Y hoy, al igual que ellos, nosotros llegaremos a una respuesta por medio de la palabra de Dios. Y antes de continuar, quiero que recuerden que bajo el contexto en el cual se está realizando esta pregunta, la cultura veía a la materia como algo impuro e indigno. No quiero que eso se les salga de la mente. Bajo el contexto en el cual se hizo esta pregunta hace muchos años, en el concilio que vamos a ver el día de hoy, se veía la materia como algo impuro e indigno. ¿Cómo? ¿Por qué? La veían mala. Dios no la podía tocar, por lo tanto, la idea de un Dios hombre era algo totalmente descabellado para aquellos eruditos griegos, eruditos de la época, y muchas veces también para algunos eruditos cristianos. Por esta causa se requería llegar a una solución lógica a este interrogante que se estaba presentando en aquel entonces. Y no solamente una solución lógica, sino volvemos a lo mismo, una solución conforme a la palabra de Dios. Él es Platón. Él es Platón, por si no lo habían identificado. Tiene el dedo hacia arriba como un dato cultural porque está diciendo hay alguien más, ¿no? Muchos dicen que pertenece a una secta. Ahorita nos vamos a meter con esto. Yo les quiero decir que a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, hay que recalcar una cosa, que ha habido hombres y mujeres, por supuesto, que no son cristianos, pero que han sido usados de alguna otra manera para la gloria de Dios y para bendición de la iglesia. No son cristianos, como en este caso Platón, pero han hecho cosas o han tenido enseñanzas que han impactado a la iglesia. Por ejemplo, Platón había hablado de la eternidad del alma. Era uno de los temas frecuentes de Platón. Pero ¿qué creen? El cristianismo, nuestro Señor, nuestro Dios, habla de que realmente el alma es eterna. Entonces, Platón, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya lo había enseñado. Entonces, cuando los cristianos esparcían la palabra de Dios, el Evangelio, a través de las naciones y decían, tu alma es eterna, para los griegos helenistas, para la cultura helenista, no era nada extraño porque decían, nosotros tenemos un filósofo que también dice que el alma es eterna. Entonces, sus ideas de ellos, de esta cultura helenista, junto con las ideas cristianas, en este punto podían caminar juntas. Platón dice que el alma es eterna, Dios dice que el alma es eterna, bueno, podemos caminar juntos, no hay ningún problema en esta área. Pero ¿qué creen? Así como Platón, algunas de sus enseñanzas fueron una bendición para el cristianismo, para que el evangelio se abriera paso en muchas naciones, al mismo tiempo también otra de sus enseñanzas fue piedra de tropiezo para muchas otras personas de esta cultura. ¿Por qué? Porque Platón, vean la pantalla, Platón hablaba de la corrupción de la materia. En la sesión pasada vimos que los gnósticos decían que la materia era mala. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Platón. Platón fue el primer filósofo que dijo que la materia era mala en sí misma. Por lo tanto, es gracias a Platón que la cultura helenista, la cultura griega, filósofos griegos, les costaba tanto trabajo entender la verdad bíblica, la doctrina de Dios hombre, Cristo Dios hombre, por las enseñanzas de este filósofo.
¿Qué es lo que decía Platón? Platón afirmaba en sus enseñanzas que la materia siempre tiende a corromperse y por lo tanto está sujeta a cambios constantes. Y decía esto Platón: la materia es corruptible, pero lo abstracto, los conceptos mentales, siempre son inalterables. Un ejemplo: yo les puedo preguntar a ustedes, a dos personas, les puedo decir: ¿tienes frío? ¿Hace frío o hace calor? Uno a lo mejor me dirá: yo tengo mucho frío, el que trae chamarra. Pero si están como Jesús, va a decir: no, pues yo tengo calor, siento bien, porque no trae chamarra. Entonces, Platón decía: ya que no pueden llegar a un acuerdo en las cosas materiales, ¿se dan cuenta que esto está en constante cambio, que simplemente es corruptible? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? En matemáticas puras, en matemáticas exactas, no abstracto, sin meternos en la onda de relativismo que no es verdad. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Entonces Platón diría: ya ven, lo abstracto, el concepto mental siempre va a ser, siempre. Esta enseñanza, hermanos, taladró tanto en la forma de pensar de las personas de su época, que, como lo dije anteriormente, el grupo sectario gnóstico se lo apropió. Y ellos simplemente no podían concebir de una manera bíblica la encarnación de nuestro Señor. No la podían concebir. Y aunque era claro que las enseñanzas de los gnósticos no podían ser compaginadas con el cristianismo, los gnósticos trataron de juntar ambas partes, sus enseñanzas con las enseñanzas del cristianismo. Hicieron varias teorías, yo les voy a presentar dos, la cual una ya la habíamos tocado la semana pasada. Una de las teorías de las cuales los gnósticos querían compaginar sus creencias con el cristianismo es la siguiente: Dios creó a los dioses menores. Dios está acá arriba. Dios no puede tener contacto con la materia porque la materia es impura, es corrupta. Entonces Dios crea a dioses menores. En uno de esos crea a Jesucristo, que ellos sí pueden tocar la materia, y así Cristo pudo venir al mundo. Siendo un Dios menor, un Dios que sí podía tocar la materia, pero a fin de cuentas Dios menor, un Dios. Esto decían unos gnósticos. Otros afirmaban que Cristo nunca se convirtió en hombre. Esto decían algunos gnósticos. Solo poseían la forma de un cuerpo físico sin tenerlo. Había gnósticos que creían que aunque Cristo era un Dios menor, al nacer una virgen y humanizarse, quedaría contaminado por la materia y por lo tanto estaría manchado con la maldad de la materia. La solución que ellos plantearon fue: Cristo no vino hecho hombre y simplemente adoptó una forma física aparentemente humana, y así aparentemente estuvo entre nosotros. Hay algunos que se atrevían a decir que Cristo dice: bueno, si tomó la apariencia humana y tocó tierra, la tierra es materia, se corrompió. Cristo flotaba sobre la materia. Eso decían algunas personas. Esta enseñanza, hermanos, niega la deidad de Cristo y al mismo tiempo también niega la humanidad de Cristo. Las niega. Vean, el apóstol Juan combatió esta herejía desde el primer verso de su carta, que vamos a empezar a estudiar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Muy probablemente, lo veremos este domingo, muy probablemente estas palabras fueron dirigidas para un gnosticismo temprano. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Fueron dirigidas para un gnosticismo temprano. Él escribe esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. El apóstol con este verso está afirmando que Cristo no vino en forma de espíritu. Él no vino en forma de espíritu, sino que realmente era un hombre, y que Juan fue un testigo de su humanidad. ¿Por qué? Lo escuché, lo vi, lo toqué. Dice: yo soy testigo.
Él no vino en forma de espíritu. Él era materia. Él se humanizó. Y noten la implicación, que es pensar como los gnósticos. Si Cristo no se humanizó, entonces todo el trato que Dios tuvo con la humanidad no es real. Y nuestra fe, hermanos, entonces es falsa. Porque Cristo tenía que estar con nosotros. Tenía que ser uno de nosotros, 100% hombre. Cuando Juan en su evangelio escribió, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1, verso 14, echó abajo la idea de Platón. Él echó abajo, que planteaba que la materia era mala. Pero aquí, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. El verbo, la divinidad fue hecho carne, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Trinidad habitó entre nosotros. Volviéndose hombre, por lo tanto, material, y diciendo a los cuatro vientos, la materia no es mal en sí. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser mal en sí? Ustedes si leen Génesis capítulo 1, cada vez que Dios va creando las cosas, ¿qué dice? Lo hizo bueno, lo hizo bueno, lo hizo bueno. Entonces no puede ser mal en sí. De hecho, hermanos, los primeros cristianos entendían la importancia de la doctrina de la encarnación de Cristo. La entendían perfectamente y la plasmaron en un credo, conocido como el credo de los apóstoles en el año 350 después de Cristo, donde dice el credo, vean, nació de la Virgen María, padeció ante Pilatos, nació, se encarnó, padeció ante Pilatos, como cualquier hombre puede padecer cuando se le tortura, cuando se le crucifica. ¿Un espíritu puede padecer ante una persona? No, porque un espíritu es inmaterial. ¿Un espíritu puede nacer? No, porque no es materia. Pero Cristo nació y padeció como una persona normal. Pero vean, este credo aproximadamente fue escrito en el año 350 después de Cristo. Entre el año 350 y el año 450 después de Cristo, se mantuvieron fuertes, hermanos, fuertes debates sobre la humanidad de Cristo. Fuertes debates. Y tan fuertes fueron estos debates, vean, que en el año 451 después de Cristo, el Papa León el Grande solicita al emperador Marciano que convocara un concilio general para resolver este asunto de la encarnación de Cristo. El mismo Papa le tuvo que decir al emperador, una vez más hay otra doctrina que puede dividir no solamente al imperio, sino a los hermanos en Cristo. Emperador, convoque un concilio. Y sí, se convocó en el año 451 el concilio de Calcedonia, donde se iba a tocar específicamente el tema de la humanidad de Cristo. ¿En el año qué? 451 después de Cristo. Lo pueden ver en la pantalla. Con el propósito de que la herejía se siguiera propagando. Este concilio fue llevado a cabo en la ciudad de Calcedonia. Esta ciudad se encontraba fuera de Constantinopla. ¿Y cuál fue su objetivo? Bueno, su objetivo era realizar un credo que plasmara de la manera más clara posible la relación de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Era llegar a ser ese credo. ¿Se acuerdan como el credo de Nicea? Donde se decía que Cristo era 100% Dios, donde se hablaba de sus atributos. Bueno, ahora los invitados, que eran 400, tenían que hacer un credo donde se postulara claramente la humanidad de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que toda la iglesia pudiera disfrutar de este credo y entender estas verdades complejas. Para nosotros decimos, bueno, es que ¿cómo un cristiano no va a entender que Cristo es 100% hombre? Es que no vivimos esta época. Nosotros ya lo tenemos asentado, porque tenemos
2000 años de historia cristiana, 2000 años de defender la doctrina, 2000 años de hombres que dieron la vida para que la Biblia y toda enseñanza de sana doctrina llegara a nosotros. Aquí apenas estaba empezando la carrera. Entonces se crea o se convoca el Concilio de Calcedonia. Tiempo de examen. Van a estar igual que esta Nala y Simba. Vamos a usar nuestra imaginación. Imagínense que todos ustedes forman parte de los 400 invitados para participar en el Concilio de Calcedonia. El tema es la humanidad de Cristo. ¿Es Cristo 100% hombre? Ya dijimos que Cristo es 100% Dios en el año 325 en el Concilio de Nicea. Ahora tienen ustedes que responder la pregunta, ¿es Cristo 100% hombre? Igual que en el Concilio de Nicea y la clase pasada, hay posturas que sobresalen. Ustedes como invitados van a tener que escuchar 3 posturas y ustedes van a tener que ver cuál postura es la bíblica. Las vamos a pasar en la pantalla, yo las voy a leer, ustedes también las van a leer. Y ustedes con todo el conocimiento bíblico que tienen, van a decir, esto es bíblico, o esto no es bíblico. Lo mismo que esos hombres tuvieron que hacer. Obviamente, el autor Luther de Doctrinas que Dividen solamente puso las 3 más relevantes. Nuestros antepasados hermanos en Cristo tuvieron que escuchar muchísimas. Pero ustedes solamente van a escoger 3. Van a escuchar 3, perdón. Solamente van a escuchar 3. La primera. Pongan atención. Para que vean cuál es la que más apega a la palabra de Dios, ustedes puedan discernir. Y vamos a votar. Bueno, van a votar. Yo soy moderador aquí. Cristo, esta es la primera. Acompáñenme, por favor. Cristo tuvo un cuerpo humano, pero los aspectos espirituales o racionales de su naturaleza eran divinos. Físicamente era un hombre, pero en sentido racional y espiritual era Dios. En otras palabras, no tenía un alma y un espíritu humano. Todos los aspectos no materiales de su naturaleza eran divinos. ¿Sí? Bien. La siguiente. La segunda postura. En Cristo, un hombre y Dios fueron juntados sin mezclarse, de tal modo que Cristo es en realidad 2 personas diferentes. La persona humana se entregó a la persona divina para que hubiese unidad moral entre ellas, pero no existe unidad sustancial entre ellas. ¿Sí? Siguiente. Ahorita las voy a explicar rápidamente. ¿Qué quiere decir cada una? 3. La naturaleza humana y divina se fusionaron de tal manera que la humanidad participa de la divinidad. En términos más precisos, Cristo tuvo una sola naturaleza. Esta naturaleza no era ni Dios ni hombre, sino una mezcla de ambos, como una gota de miel en un vaso de agua. Las 2 naturalezas se entremezclaron para producir una tercera sustancia nueva. Bien. Voy a volver a leer y voy a tocar los puntos. Rápidamente. Ustedes, como concilio, parte del concilio, van a tener que votar. Cristo tuvo un cuerpo humano, pero los aspectos espirituales o racionales de su naturaleza eran divinos. Físicamente, aquí está la clave, pongan atención de esta doctrina. Físicamente era un hombre, en cuerpo era hombre, pero en sentido racional, o sea, en mente y espiritual, era Dios. En otras palabras, no tenía un alma y un espíritu humano.
todos los aspectos no materiales de su naturaleza eran divinos. Lo único divino, de acuerdo a esta postura, es su mente, es su alma, y lo material no es divino, o sea, su cuerpo. Bien, punto número 2. Poco a poco les voy diciendo. En Cristo, un hombre y Dios fueron juntados sin mezclarse, de tal modo que Cristo es en realidad dos personas diferentes. La persona humana se entregó a la persona divina para que hubiese unidad moral entre ellas, pero no existe unidad sustancial entre ellas. ¿Hay alguien que no la entienda? Levante la mano. Yo siento que está muy fácil. Yo pienso que la primera es la que más se podía confundir. ¿Le entienden? Bien. Tercera, última lectura. Esa también está sencilla. Bueno, a mi parecer, si no me dicen, para explicar los puntos. La naturaleza humana y divina se fusionaron de tal manera que la humanidad participa de la divinidad. En términos más precisos, Cristo tuvo una sola naturaleza. Esta naturaleza, aquí está la clave, no era ni Dios ni hombre, sino una mezcla de ambos. Como una gota de miel en un vaso de agua, ahí está el ejemplo, las dos naturalezas se entremezclaron para producir una tercera sustancia nueva. Cuando me pregunten algo a partir de adelante, yo voy a decir, no sé. Así como la niña que desconozco dónde sale. Así, no sé. Por favor, voten. La primera postura. ¿Quién? Levanten la mano. ¿Ninguno? ¿Tú, Alma? No porque nadie vote, tú quieras votar. No. Como nadie votó por ella, yo voy a votar por la... A ver, levante bien la mano. Jesús, ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abuelita, ¿usted es la primera postura o la tercera? Ah, entonces no levante la mano. La primera, estamos en la primera. En la primera postura. Tú, Jesús, bien. ¿Quién más? Tú, Alma, bien. Ajá, bien. Ay, porque somos esposos. ¿Todo ya votó? Sarita, tú dime. ¿Se puede votar por dos? No, ¿qué pasó? Ahorita no. No, como ejercicio no. Bueno, entonces, ¿no? Solamente 3 con esta postura. ¿Seguros? Bien. Díganme ahora por qué. Se los voy a poner en la pantalla y me van a tener que explicar por qué. Están en el concilio. O sea, ustedes con toda su mente tienen que entender las verdades cristianas y no solamente entenderlas, sino que si hubieran participado en este concilio, era, ¿por qué? Defiende tu postura. Y claro, expensas de que otra persona se levantara, no es así por esto, esto y esto. O sí, te apoyo, ya me persuadiste por esto y esto. Explíquenla a los demás que no entendemos por qué la ven ustedes como válida. Los que votaron por la... Ah, claro, los que votaron solamente, que fueron 3. Sarita se echó para atrás. También es válido, o sea, tampoco, también es válido. Yo, porque pienso que si Cristo se hubiera unido con su divinidad, como dice en el ejemplo 3, como miel y agua, y hubieran tenido y habrían sido una nueva sustancia, como que eso me suena que hubieran sido diferentes a Dios. Como que debe ser la misma, como ahí lo llaman sustancia, ¿no? La misma sustancia de Dios, Padre, la que debe tener Cristo y la que debe tener el Espíritu Santo. Bien. Pienso que eso me hizo Escoger la primera y no la tercera. ¿Por qué? Porque dices, tiene que tener una misma sustancia. Lo mismo, Padre y Espíritu. Bien. Y con respecto a que esta postura sostiene y tú la estás defendiendo, y con respecto a la cuestión de que Cristo, en el sentido solamente racional y espiritual era divino, y en la carne no se contrapone a lo que estás diciendo.
Jesús se contrapone, tú que le estás defendiendo. No escuché por estarla leyendo, pero... Está bien. Tal vez Mitchell. Mientras. Yo puedo decir por qué voté por la 1. ¿Por qué? Por la 1. Dinos. No lo tenemos. Yo voté por la 1 porque pienso que, por ejemplo, sé que si Cristo tuvo un cuerpo humano y que era diferente, ¿no? Lo racional que lo de la carne, yo no se le entendí. ¿Sí? Pienso porque pues su cuerpo humano tenía las necesidades de nosotros, ¿no? De que comía y todo eso, dormía y así. Pero ya cuando él era racional, cuando él hablaba con la gente que llegaba a platicar, pues se veía que era diferente a todos los demás humanos, que era pues un Dios, porque decía cosas verdaderas y diferentes a lo que un humano pudiera pensar y se expresaba diferente. Bueno, yo le vi en Mateo que, pues, vi un pasaje que decía que los seres humanos quedaban sorprendidos de la forma en la que Jesucristo se expresaba, de acuerdo a su... Sí, cuando dijo cuando decía, habéis oído que no matarás, pero yo os digo, Ajá. y que todos quedaron sorprendidos con su forma de razonamiento que él traía, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya que las escrituras dicen que todos se maravillaban por la manera de razonar, de pensar de Jesús, que sin duda era divina, y yo veo en las mismas escrituras que Jesucristo comía, entonces yo por eso apoyo esta postura, de que en lo razonal, en lo espiritual era Dios, pero en la carne era humano. Necesitaba de las cosas, pues sí, de comer, de dormir. Bien, Jesús. Bueno, yo por la pregunta que nos hiciste la otra vez, lo que nos enseñaste de que Cristo era 100% humano y 100% Dios, y pues yo pienso que aquí es donde se ve, por lo mismo del cuerpo humano. Pues tenía todas las necesidades del cuerpo humano y aparte pues tenía todas las virtudes de Dios. Bueno, entonces... Eso es lo... Y los aspectos divinos que decía ahí. Perfecto. Bien. Ahora vamos a votar por el número 2. ¿Ya escucharon todos? La postura. ¿Por qué ellos votaron por la postura número 1? ¿Alguien fue persuadido a la número 1? ¿No? Es que a mí también me pasó eso, es que estaba entre esta y la 3, pero lo que no me checa es lo último. Pero por ejemplo también decía en Mateo que él crecía en espíritu, ¿no? Y si él fue 100% hombre y 100% Dios, o sea, lo que me pone de ruido es lo último de la... Perfecto. Pero entonces no te persuadió. Te hizo dudar, o sea, estoy en indeciso. Bien, bien, está bien. Bueno, creo que Michelle, ahorita escuchándola, obviamente al final voy a decir, ¿no? Pero escuchándola dije, qué manera interesante de razonar, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces ninguno fue persuadido. Bien. Vamos al punto número 2. ¿Quién votó por la número 2? ¿Tú no, Sarita? ¿Nadie? ¿Nadie le gusta la número 2? ¿No? ¿La número 2? Miren, o sea, nace Jesús. Se las voy a explicar con otras palabras. Nace Jesús, llega Dios, y la conciencia de Jesús convive con la conciencia de Dios, o sea, con la segunda persona de la Trinidad. Por así decirlo, esto suena como una posesión de ambos estando en un mismo cuerpo. En ocasiones salía a relucir la parte de Jesús, la parte humana, 100% hombre. En ocasiones salía a relucir la parte 100% Dios cuando le dice a la tormenta, enmudece, calla. Y se paró el mar de Galilea. ¿Nadie es convencido por esta postura? ¿Nadie? Yo digo, bueno, yo voté por la 3, pero yo
unidad moral entre ellas, pero no existe unidad sustancial entre ellas. Ajá. Por eso se equivoca, ¿no? A esto se refiere a que obviamente si estaba en un cuerpo Jesús y en ese mismo cuerpo la segunda persona de la Trinidad, Dios, entonces hubo una comunión, una unidad moral para estar de acuerdo de que así iba a tener que ocurrir, ¿no? Pero como bien recalcó mi abuelita, no hay esta postura dice que no hay una unión sustancial. Ajá. No están unidos. ¿Nadie? Bien. La 3. ¿Quién votó por la 3? La gran mayoría. Hermano Jesús, ¿no? José, ay, perdón, José, no sé por qué Jesús. Siempre les cambio los nombres, perdónenme, José. ¿Cuál José? ¿No? ¿La 1? ¿Ya fuiste persuadido? ¿Ahora son 4? Yo tengo una duda. Mande. Bueno, a mí se me checa todo, ¿no? ¿De cuál? De esta, de la 3. Excepto, no entiendo como que para producir una sustancia nueva. O sea, ¿de qué estamos hablando de la sustancia nueva? Literalmente lo que eso quiere decir, una sustancia nueva. ¿Pero qué? Creo que yo puedo decir. A ver. Como algo Es diferente. porque no existía. O sea, no existía más que en él. Es como el resultado de Ah. dos meses. Exacto. No existió eso más que en ese momento que se pasó. Ujú. Esa postura dice eso. O sea que es el ejemplo del vaso de agua. Obviamente, ¿qué pasa cuando al agua le echas miel? Cambia toda la consistencia. O sea, ya no es agua y ya no es miel. Es algo totalmente nuevo que solamente cuando ambas se mezclan ocurren. Solamente. Y bueno, esta tercera postura, ahorita les voy a decir quiénes fueron los que defendían en aquel entonces mucho tiempo estas posturas, qué es lo que pasaba. Ujú. ¿No hay ninguna duda? ¿Alguien del número 1 queda persuadido después de haberlo leído? Esta naturaleza no era ni Dios ni hombre, sino una mezcla de ambos. La naturaleza humana y divina se fusionaron de tal manera que la humanidad participa de la divinidad. Es lo que la tercera postura dice. Salud. ¿Tía Agustina votó por esta? ¿Votó por esta? ¿Qué puede decir? ¿Por qué la sustenta? Pero es que, o sea, bueno, yo entiendo en esa, es que nosotros teníamos otra ideología de la iglesia, íbamos. Ajá. Entonces nosotros entendíamos que nosotros éramos tripartitas, ¿no? Ah, Y cuando nosotros venimos aquí, entendimos quién es Dios y cuál es la postura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ajá. Entonces, cuando se hace una mezcla o cuando se hace una sustancia nueva, entendemos que Jesús es Dios. Es por eso que yo me inclino por él. Perfecto, ¿sí? Para los nuevos que eso... ¿Mande? Porque si no, entonces seguiría creyendo en lo que creía antes. Bueno, ahí sí no te agarré el hilo. ¿Por qué seguirías creyendo? Ajá, ahí sí En no las te agarré. otras dos, en las otras dos, yo entonces seguiría creyendo que Dios es tripartito. Y no- Ah, ya te entendí que es y no, tripartita. Por eso yo Ajá. me inclino por eso. Ya. Bien, bueno, rápidamente, no sé si Alejandro ya les haya enseñado esto, no me acuerdo de los cursos sobre la dualidad del hombre. Hay muchas enseñanzas, bueno, muchas iglesias enseñan que el hombre es tripartita. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma, ¿no? Pero realmente, a la luz de las escrituras, alma y espíritu son sinónimos. Entonces, el hombre no es tripartita, sino sería como dual. Es que, bueno, no sé, dos. Ajá, estamos formados por un alma y un cuerpo. El ser humano, ¿no? Solamente así un dato rápido. Que nada más para que ustedes también tengan parte del conocimiento de lo cual estamos hablando ahorita. ¿Qué hago? ¿Ya les explico?
Ay, pues es que ahorita tengo una duda. Porque iba a hacer algo, pero no sé si hago otra cosa. No, pues sí voy a tener que hacer las dos, pero no sé cuál hacerla primero. A ver, dejen ver mi siguiente. Hay duda. Ah, ya me acordé. No, entonces así está bien. Nos quedamos con esta, que está chida. ¿Qué hago? Bien. Oye, fue mucha plática. Yo creo que a partir de aquí ya empieza a grabar, ¿no? O todo. Es que ellos no se escuchan. ¿Seguro? Ah, está bien. Me hubiera comportado más. Está bien, está bien. Salud. Bien. ¿Cuál es la postura bíblica? Vamos a analizar cada postura una por una. Ajá. Y a raíz de lo que analicemos a cada postura, ustedes van a decir, estuve en lo correcto, ¿no? Vamos a ver la primera postura. Ajá. Esta postura fue propuesta por Apolinario, quien creía que si Cristo había sido plenamente humano en cuerpo y alma, había sido manchado por el pecado. Esto es lo que este hombre decía. Si Cristo había sido plenamente humano en cuerpo y alma, habría sido manchado por el pecado. Además, la naturaleza humana misma no puede ser objeto de adoración. Por lo tanto, adorar a Cristo, que fue humano por completo, sería idolatría. ¿Se acuerdan del primer punto? El primer punto decía que solamente la parte racional y espiritual de Cristo era la divina, pero la parte humana era humana. Y él está diciendo, si se adora este Cristo, si se adora un Cristo 100% humano, entonces se cae en idolatría. ¿Qué creen? La iglesia presentó el argumento correcto de que si no hubiese asumido una naturaleza humana plena a Cristo, no podría ser un representante satisfactorio de la humanidad y en consecuencia no podría ser nuestro redentor. La condición humana involucra las dimensiones tanto espirituales como terrenales. Cristo debió de haber poseído un alma humana como un cuerpo humano, si no, no hubiera podido ser el redentor. Para el tiempo en que los delegados se reunieron en Calcedonia en el año 451 después de Cristo, el apolinarismo ya había sido rechazado en un concilio previo en Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Entonces esta postura está mal. ¿Por qué? Este hombre decía, otra vez se los vuelvo a resumir, este hombre decía, si tenemos a Cristo solamente con la mente y el espíritu divino y solamente con el cuerpo material, él decía, bueno, entonces el pecado de la materia no va a poder, lo malo de la materia no lo va a poder tocar. Pero los anteriores cristianos dijeron, no puede ser posible esto. ¿Por qué? Porque se necesita un hombre, bueno, se necesita que Cristo fuera en todos los aspectos 100% Dios, bueno, 100% hombre y 100% Dios, para hacer válida su sacrificio en redención. Por eso, en el concilio de Constantinopla, en el año 381, dijeron, esta postura está mal. Si quieren, ahorita en tiempos de preguntas y respuestas, pueden ustedes preguntar más al respecto. La segunda postura, que nadie votó, ¿no? Que nadie votó. Bien. ¿Qué es lo que esta postura afirmaba? Que Cristo consiste en dos personas. Esta postura fue popularizada por el monje Nestorio, quien se convirtió en obispo de Constantinopla en el año 428 después de Cristo, o sea, unos años antes del concilio de Constantinopla. Perdón, ¿en cuál estamos? De Calcedonia, en el concilio de Calcedonia, perdónenme. ¿Y qué creen? En esta época estaba en crecimiento la devoción de María la Virgen. En esta época.
entonces hizo una denuncia pública de la idea de que María era Theotokos, o sea, la portadora de Dios. Nestorio temía que la gente supusiera que María, al ser llamada la Madre de Dios, era entonces madre de la naturaleza divina de Cristo. Por eso afirmó que Cristo era en realidad dos personas y que María solo era la madre de la persona humana que se había unido a la persona divina. En conclusión, Cristo era por un lado el Hijo del Hombre y por otro lado, realmente, como tenía otra naturaleza que nunca se fusionó con la humana, era el Hijo de Dios. El nestorianismo pareció haber resuelto el problema de cómo pudo Jesucristo haber sufrido como hombre al mismo tiempo que no podía sufrir como Dios, porque Dios no puede sufrir. En términos simples, el Hijo del Hombre había sufrido y el Hijo de Dios no. Como eran dos naturalezas diferentes, bueno, Jesús el hombre sufrió, pero el Cristo divino no sufrió. El que padeció en la cruz, ¿quién fue? De acuerdo a esta postura, Jesús el hombre, mientras que el Cristo el divino no padeció nada. Aunque en esta postura había unión entre las dos personas, en esencia están separadas. Algo se le tiene que reconocer a este monje, y es su creencia de que Cristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero al creer que eran dos personas distintas, introdujo una especie de esquizofrenia, una especie de posesión dentro de la manera de creer de la iglesia. Entonces, los eruditos se sentían tentados a dividir todas las palabras del Señor entre las cosas que dijo Jesús hombre y las personas que dijo Cristo el Dios. Lo que es más importante, esta manera de ver las cosas niega la encarnación que se revela en las Escrituras. Vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. Este monje Nestorio decía que no había unión entre la divinidad, entre el Cristo divino y el Jesús humano, o Cristo humano, no había unión. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Juan capítulo 1, verso 14. El Verbo fue hecho carne. La palabra dice que hay una unión. Por último, esta enseñanza trae problemas al adorar a Cristo, ya que si se adora al Cristo hombre, es idolatría, igual que la primera postura. Ya que el Cristo visible no es una persona humana, lo único que se tendría que adorar es al Cristo, ¿qué? A Cristo invisible, a Cristo de Dios. Pero ¿qué creen? Hubo un concilio en el año 431 en la ciudad de Éfeso. Nestorio, al exponer su enseñanza, el concilio la tomó como herejía. Y lo condenaron y se le dieron 10 días para retractarse. Entonces, la segunda postura también es una herejía. La tercera, que es por la que las mayorías votaron, que ustedes dijeron, yo entiendo que esto es lo bíblico. Bien. Esta postura, hermanos, era mantenida por Cirilo, el obispo de Alejandría, que había ganado fama por su condena al nestorianismo, o sea, lo que habíamos visto anteriormente. Enseñó que las dos naturalezas de Cristo estaban fusionadas. Aunque existen dudas sobre si él fue realmente mal interpretado, realmente sus enseñanzas llegaban a la conclusión de una naturaleza. Una naturaleza. Cristo solo tuvo una naturaleza de acuerdo con Cirilo, porque la deidad, la naturaleza divina y la naturaleza humana estaban mezcladas ya de forma inseparable.
Para Cirilo, era necesario proteger la unidad de la persona de Cristo. Si Nestorio separó al Dios hombre hasta llegar al punto de que el único contacto entre las dos naturalezas era un simple acuerdo moral entre ambas, Cirilo las unió de tal modo que las naturalezas resultantes no eran ni Dios ni hombre, sino una mezcla de las dos. Eutico, un controvertido seguidor de Cirilo, llegó a la postura, a la conclusión lógica de esta doctrina. Escuchen el razonamiento de este hombre. ¿Cómo se llama? Eutico. Eutico. ¿Qué era? Él, al escuchar a Cirilo, llegó a esta conclusión lógica. Es lógica, de hecho. Seguidor de Cirilo. Exacto, seguidor de Cirilo. Afirma que el cuerpo de Cristo era en esencia diferente al resto de los cuerpos humanos. Mediante la unión de las dos naturalezas se había formado una tercera sustancia antes inexistente. Y ustedes dirán, bueno, Sergio, ¿eso qué tiene de malo? ¿No lo alcanzan a ver? Pues que Cristo ya era, ¿no? ¿Cómo, alma? O, bueno, hablando de lo que él dice que la sustancia nueva que se formó, ¿cómo puede haber algo nuevo si ya existía Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Cirilo dijo que en esta unión era algo nuevo. Ajá, fue algo nuevo. Sí, Janet. Es que esta postura cumple incluso con las profecías que venían del Antiguo Testamento. No había existido ni existiría un Dios hombre. Por eso es que es una nueva y única sustancia, agregaría yo. Bueno, les voy a decir una cosa. Las tres son herejías. ¿Qué pasó? Es que yo también choco con las... Bueno, no sé, no me importa, le preguntaba por qué... Ya no se vale a Donay. No, o sea, estoy confundida porque... O sea, yo no sé, ¿no? Mi razonamiento, si no me mandan A ver. 5 solas otra vez. O sea, yo, mi razonamiento, yo, a lo mejor yo diera a lo mejor mi postura en esa parte. Yo, por decir, bueno, todo lo que nos han enseñado es que Dios sí era 100% carne y 100% Dios. ¿Por qué? Porque entonces Él no hubiese podido cumplir los 10 mandamientos que nosotros como humanos no cumplimos. Y entonces es por eso que viene, bueno, yo lo entiendo así, nuestra expiación, ¿no? O sea, que Él, como hombre perfecto y como Dios, vino a cumplir lo que nosotros no. Entonces, si yo a lo mejor optara por alguna de estas, siento yo que entonces no habría salvación, porque estaría negando que Cristo fue hombre y que fue Dios. Entonces yo no comparto las tres. O sea, yo en lo personal como que me siento así como de, uy, no. Bueno, como dije que era herejía, pues ya no te puedo premiar. Pero vean, ¿no? Y está correcto tu razonamiento. De hecho, ese es el mismo razonamiento que tuvieron las personas de hace unos cuantos años. Bueno, cientos de años. No, para comentarte, de lo último, quizás todos nos fuimos por lo último porque Porque era la última. Lo más lógico. Era lo más lógico, como nos diste las tres opciones, nos fuimos con las tres opciones. O sea, nos fijamos todos nos fijamos correctamente en las tres opciones. Y nos fuimos por la más viable. O sea, realmente. Pero mi pregunta fue, ¿cuál era la bíblica? Bueno. O sea, yo nunca dije, ¿cuál de esta es correcta? No, sí, yo les dije, ¿cuál es la bíblica? Pero nos tratamos de pegarnos. Claro, o sea, no los culpo, por eso es clase, pues están aprendiendo. Aprendamos a discernir todo lo que escuchamos y cada doctrina que veamos. De hecho, si solamente, o sea, si agarramos esta postura, o sea, se puede decir, es la más viable, de las tres puede ser la más viable, pero hay que analizar todo. De hecho, les voy a decir una cosa, en el libro de Luther había una cuarta opción. La 1, la 2 y la 3 y la 4, ninguna de las anteriores. Pero en el libro está esa opción. Pero yo dije, yo no se las voy a dar. Yo quiero que ellos razonen y que digan
Si llegan a la conclusión de que ninguna de las tres, perfecto. Si no, bueno, es clase, para eso estamos. Es que ¿no? justo en ese sentido, todas cumplían con una Algo, cosa. ajá. Y por ejemplo, la tercera, lo que decíamos es que el problema era el juego de palabras al final, porque decía, esta naturaleza no era ni Dios ni hombre. Ajá. Entonces, no, pero sí, yo sí entendí que teníamos que escoger una. Sí, y está perfecto. Si así lo entendieron, está perfecto. Estaba la cuarta opción. Nadie, la que te dijo que yo no puse, pero sí estaba en el libro. Yo quería ver qué es lo que ustedes hicieran. Esperaba, dije, ¿habrá alguien que diga ninguna de las tres? Yo quería ver eso. Bueno, tampoco está mal lo que vi, tampoco está mal. Se esforzaron, tampoco está mal. Pero, de hecho, aquí cuando leemos la postura, y lo dicen bien, se mezclan ambas y crean algo nuevo, choca. Tiene que chocar con nosotros porque dices, bueno, ya no es algo 100% Dios, ya es algo mezclado con humanidad. Ya no es algo 100% hombre mezclado con divinidad. ¿Algo nuevo? ¿Qué dicen las escrituras? Eso es lo que la postura de Cirilo está diciendo. Algo nuevo. ¿No? Algo diferente a Dios y algo diferente a hombre. Y aquí entra lo que dice Adonai. Nuestra redención entonces no podría ser verdad, porque alguien no igual a nosotros murió por nosotros. Vamos a llegar a eso. Recuerden que hoy estamos viendo el tema de Cristo es verdaderamente Dios. Bueno, lo de la divinidad ya lo tocamos, pero me enfocaría más en lo de Cristo verdaderamente hombre. Cristo verdaderamente hombre, lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que pasó en aquel entonces? Bueno, el Papa León el Grande dominaba el debate, lo dominaba. Y él sostenía la humanidad plena de Cristo. Él la sostenía, la humanidad plena de Cristo. Y a raíz de esto, al ver que que eran herejías, que no cumplían satisfactoriamente, a lo mejor hubiera más posturas, les digo, pero que ninguna postura suplía satisfactoriamente lo que la Biblia decía con respecto a Cristo, el Papa León y las personas que estaban en el concilio dijeron, tenemos que formar un credo. Un credo que no solamente combate estas tres herejías, sino que además reafirme verdades bíblicas. Y nació el credo, ¿de qué? De Calcedonia. ¿Qué es un credo? Porque a lo mejor ya la sesión pasada le dije, credo. ¿Qué es un credo? Bueno, credo es una palabra latina que quiere decir creo. En el diccionario Real Academia Española, credo se define como la siguiente. Tiene dos definiciones y a mí me gustaron. 1. Oración en que se hace profesión de fe de las principales creencias del cristianismo. Esta es la primera definición. Oración en que se hace profesión de fe de las principales creencias del cristianismo. Y 2. Conjunto de ideas, principios o convicciones de una persona o de un grupo determinado. Entonces, ¿qué es un credo? Ambas. Por un lado, es una oración, una confesión de fe del círculo cristiano histórico, como el que vamos a leer, y por otro lado, también es un conjunto de ideas, principios, convicciones de un grupo determinado, llámese ese grupo cristianismo, ¿no? Entonces, ambas definiciones son correctas. Ambas se complementan. No. Atanasio fue un hombre que mantuvo una postura, y a raíz del concilio se hizo el credo de Nicea. Atanasio fue uno de los participantes y uno de los compositores del credo de Nicea. Aquí vamos a leer el credo de... ¿Cómo? Se me olvida por qué. No, Calcedonia, sí. Ando muy olvidadizo ahorita. Bien. Este es el credo. Es otro credo. Para cada concilio, un nuevo credo. Si lo alcanzan a leer, por favor, váyanme siguiendo. Escuchen con atención. Todas las posturas que se llegaron en el credo dijeron, están mal. Tenemos que hacer el credo y tenemos que combatir las herejías que estábamos escuchando. Escuchen.
Nosotros, pues, siguiendo a los santos padres, todos unánimes en un mismo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar uno y el mismo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. El mismo perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad. Verdadero Dios y también verdadero hombre. En alma y en cuerpo. En todas las cosas semejantes a nosotros. Sin pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades según la deidad. Y en estos últimos días por nosotros y para nuestra salvación nació de la Virgen María, la Madre de Dios en cuanto a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas de manera inconfundible, inalterable, indivisible e inseparable. La distinción de naturalezas de ningún modo es quitada por la unión. Antes, bien, la propiedad de cada naturaleza es preservada y concurre en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios la palabra, el Señor Jesucristo. Cada naturaleza es preservada y concurren en una persona y una sustancia. Aquí llegamos. 100% Dios, 100% hombre. No se mezclan, o sea, están unidas, sí, pero a la vez también podemos ver que ambas están en algún sentido, separadas. Hay una unión, pero vean, quiero que vean esto. ¿Qué afirma el credo? Ahorita le leímos, pero quiero que vean qué es lo que afirma el credo. Primeramente, el credo dice: Cristo plenamente hombre, en oposición al apoloniarismo. Segundo, pero que era una sola persona, en oposición al nestorianismo, con dos naturalezas que permanecían distintas. No eran una fusión como lo estaba diciendo Cirilo, en oposición al monofisismo, que era lo que defendía Cirilo. El credo intentó ayudarnos a entender a aquel verbo fue hecho carne, al decir que los atributos de ambas naturalezas pueden afirmarse en una sola persona. Los atributos de la naturaleza humana y divina están juntos, 100% hombre, 100% Dios, en la persona de Jesucristo. Y este credo ayudó a entender lo que decía Juan, y aquel verbo fue hecho carne. Hay algo interesante. Con este credo no se intentó explicar con precisión cómo estaban unidas las dos naturalezas. No trató de hacer eso el credo. Es imposible. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos enfrente de un misterio. Estamos igual como la Trinidad. Explicamos lo que entendemos. No más allá. Ni más ni menos. Bueno, Sergio, los atributos de la divinidad comparten con la humanidad en un solo cuerpo. 100% hombre, 100% Dios, sí. No lo entiendo, ni yo tampoco. Y nuestros hermanos del antepasado tampoco lo intentaron explicar. Simplemente mostraron lo que estaba en la palabra de Dios, lo plasmaron y combatieron las herejías que ya les mostré. ¿Por qué se menciona a María en el credo? Bueno, el credo acordó que María era la madre de Dios, no por haber originado la naturaleza divina, porque recuerden, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Él ya existía, era eterno, es preexistente de todas las cosas, sino porque dio a luz ¿a quién? Un hijo quien fue divino. Esta frase no se coloca o no se colocó para exaltar a María, sino para recalcar la deidad de Cristo. La segunda persona de la Trinidad, Dios, se encarnó.
Y María, bueno, es su madre. Es la madre de Jesús. Pero Jesús ya existía. ¿Acaso importa? Ya me voy a salir de la diapositiva. ¿Acaso importa en realidad si Cristo fue plenamente humano? Lo expresaron muy bien. Sí. Ya que si Cristo no fue en todo humano, 100% humano, sin mezclarse, sin nada, 100% humano, entonces estaría descalificado para ser nuestro Salvador. Vean lo que dice las Escrituras. Voy a mencionar 4 pasajes. Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno, hombre, vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, yo añado hombre, los muchos fueron constituidos justos. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre, no mezcla, no incompleto, 100% hombre. Y vean, esto lo vamos a ver cuando estudiemos Juan los domingos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 al 3, dice lo siguiente. Quiero que todos, si es posible, lo lean. Lo voy a volver a repetir una última vez. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 al 3. Dice así la palabra de Dios: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cristo tuvo que haber sido 100% Dios. Entonces, Cristo tuvo que haber sido 100% hombre. Entonces, a la luz de las Escrituras, a lo que llegaron a los concilios, al credo que llegaron, podemos decir a los 4 vientos: Cristo sí es 100% hombre. La historia, las Escrituras principalmente lo avalan y la historia lo refuerza. Así termina la ascensión del día de hoy.